Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a Ítaca, a Nova Acrópolis en Valencia. Hoy tenemos un placer muy grande porque tenemos aquí con nosotros un escritor muy querido. Pero antes de presentarle, me gustaría hablaros un poco de las actividades que hacemos aquí en la escuela. Bueno, primero deciros que nosotros realizamos muchas actividades en torno a la filosofía. Tenemos nuestro grupo de ecología activa, GEA, que ahora está realizando, desgraciadamente, en Turquía, con los terremotos que ha habido, pues tenemos una delegación de GEA que está realizando labores de rescate allí. Otra de las labores de voluntariado que tenemos es el comedor social que tenemos aquí al lado, en la calle Juan Fabregat, y que llevamos casi 7 años, de lunes a sábado, repartiendo alimentos a familias que están en riesgo de exclusión social y haciendo también una labor de integración con las personas que se acercan a pedirnos ayuda. Y bueno, el motor de todas estas acciones que nosotros realizamos es la filosofía. La filosofía como un elemento activo de búsqueda personal y de búsqueda de lugar en el mundo, de cuál es nuestro papel. Y de todo ello hablamos especialmente en nuestros cursos de filosofía, que se imparten en 3 sectores fundamentales. Uno que habla del elemento interno del ser humano, otro que habla de nuestra dimensión social y otra de la relación que tenemos con el tiempo, con la historia. Los cursos suelen durar unos 5 meses y en la actualidad tenemos 2 cursos abiertos, uno el miércoles y otro en jueves. Pero para no extenderme sobre eso, si tenéis interés en los cursos de filosofía, pues habláis conmigo o con cualquier compañero de la escuela que esté por aquí, que os informará muy gustosamente. Y bueno, y ahora ya sí, pues vamos a presentar a nuestro compañero, a José Carlos Fernández, que es el director en la actualidad de Nova Acrópolis en Portugal, un autor prolífico que ha escrito sobre muchísimos temas, que colabora en revistas, que imparte seminarios. El currículum es un poco apabullante, entonces para que no nos sintamos mal voy a decir 3 o 4 cosas para que sepáis. Es escritor, investigador, ha colaborado como articulista en varias revistas, es autor de los libros Córdoba Eterna, Florela Espanca, La Prisa del Amor, El esoterismo en Fernando de Pessoa y ha impartido más de 1000 conferencias y multitud de cursos de filosofía, de estudios de matemáticas, de geometría sagrada. Y bueno, hoy viene a presentar un libro que nos va a poner en contacto con el mito artúrico, con esas historias que todos conocemos, aunque algunos hemos leído sobre ellas, otras a través del cine. Bueno, todos sabemos algo sobre los mitos artúricos y también quería convocaros para que la semana que viene, quien quiera, pueda venir a escuchar a la directora de Nova Acrópolis de Cádiz, que viene a dar una conferencia en la que se titula Marie Kondo y Confucio, ¿qué tienen en común? El orden. Entonces, el viernes que viene a las 7:30 podréis escucharla. Y bueno, y ahora vamos a disfrutar de la compañía de José Carlos Fernández y vamos a preguntarle sobre este libro fascinante. Bueno, muchas gracias. Bueno, José Carlos, bienvenido. Y bueno, lo primero decirte que he disfrutado muchísimo preparando, o sea, me han encomendado esta misión y puedo decir que la he realizado con gusto, que no siempre se puede decir esto, es una cosa rara, pero la he realizado con gusto desde el principio hasta el final. Y una de las cosas que tiene que agradecer es que, desde luego, el libro hace
hace mención de un mito extensísimo, porque vamos, es un mito que solo el corpus de los textos artúricos, no sé, serán miles y miles de páginas, y él lo cuenta de una manera didáctica, accesible, que vamos a disfrutar muchísimo. Entonces yo lo primero que te quería preguntar es que, bueno, tú en el libro nos cuentas que toda la materia artúrica comienza en el siglo VIII, pero es en el siglo XI en el que este mito adquiere una fuerza porque empieza a haber muchos textos en relación a este tema, y la verdad es que, como tú nos cuentas, el siglo XII y el siglo XIII son dos siglos extraordinarios, ¿no? Porque solamente en España podemos ver que coinciden figuras como Averroes, Benarabí, San Francisco de Asís, Rumi, en otros sitios está el maestro Eckhart, ¿no? Las órdenes de los templarios, los gremios de constructores. Quiero decir que después de el afluente, ¿no?, del Imperio Romano viene la sequía y esto. Entonces te quería preguntar, ¿qué es lo que pasa en estos siglos? ¿Qué ocurre en estos siglos XII y XIII? Muy bien, muchas gracias. Bueno, antes de responder a la pregunta, quería agradecer a José Manuel Alabao, porque estoy aquí por la satisfacción y por la alegría de poder estar con vosotros, pero además es una deuda de honra porque él me escribió el prólogo. Entonces, muchísimas gracias. Hay que tener amigos de verdad para encargarle prólogos, porque cuando encargas un prólogo a alguien, lo primero que hace es mirar para otro lado y decir, no, yo no. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, algunos historiadores mencionan que en el siglo XII ese es el primer renacimiento. O sea, es un renacimiento verdadero. O sea, la Edad Media, lo más terrible de la Edad Media es la llamada Alta Edad Media, y no hay nada de bucólico en ella. O sea, la Alta Edad Media fue terrible, durísima. En fanatismos, lo aislado, todos enemigos de todos. Realmente, a nivel cultural, prácticamente, bueno, una biblioteca, tener 20 libros era una gran biblioteca eminente, vamos, en 100 kilómetros a la redonda. Y sin embargo, efectivamente, a partir del siglo XI, XII, bueno, ya la reforma de Cluny, el propio Camino de Santiago fue un gran motor para sacar a la gente de su aislamiento, ¿no?, de estar ahí en su pequeño y muchas veces miserable mundo y poder conocer más. Pero es en el siglo XII cuando realmente hay una especie como de explosión. O sea, aparece el temple, las órdenes de constructores y la literatura caballeresca. Esos tres elementos, y el gótico, claro, las órdenes de constructores. Y eso me parece que cambió, se entró en una nueva dimensión y poco a poco se va saliendo de la Edad Media. O sea, realmente ahí se comienza a salir de la Edad Media. Y es como si hubiera un viento espiritual que hace como si fuese una primavera, ¿no?, que va haciendo que poco a poco vaya despertando, ¿no?, como si Europa, lo que va a ser después Europa, estuviese dormida y comienza la primavera, comienza a despertar. Y la única forma de despertar son los ideales. O sea, se sale de la muerte del alma gracias a los ideales. Y es como si hubiera, porque eso tiene que obedecer a un plan, es muy difícil que de forma espontánea, o hay una necesidad y esa necesidad es canalizada, pero en cierto momento empiezan a divulgarse obras de literatura que empiezan a conformar lo que es el ideal caballeresco de forma muy misteriosa, porque ¿cómo puede ser que en 50, 60 años, de repente prácticamente desde la península hasta Rusia hay un mismo sistema caballeresco? O sea, con las reglas semejantes, con la heráldica semejante, no igual más semejante, con, no sé, los rituales propios de caballería semejante, donde se entienden, a través del lenguaje caballeresco se entienden, en 50, 60 años. Es realmente misterioso, es como si hubiera o un viento espiritual o directamente la acción de una mano blanca que va, o sea, de una serie de personajes simbolizados por Merlín, que van creando vínculos, posiblemente asociados también a la Orden del Temple. Es cierto que antes del ideal caballeresco en Occidente se desarrolló la futubá en el mundo islámico.
y muchos de los valores del caballero medieval son de la futúa. La futúa era una forma de, gracias a la cortesía y a la caballerosidad y el servicio a las causas justas, llegar a Dios. O sea, era el camino hacia Dios a través del servicio al prójimo, pero como caballero, como dama. O sea, y eso se desarrolló bastante en el mundo islámico y quizás porque se vio una buena transferencia o porque era el momento, o también Occidente tenía ya tradiciones semejantes, pero la verdad es que hay un viento, y ese viento va desde el siglo XII, XIII, XIV, en el XV comienza, claro, el mundo caballeresco medieval asociado a las armas físicas concretas, porque al fin y al cabo los caballeros también tenían una función práctica en la sociedad, no era solo simbólico ni mucho menos. Eso comienza ya, y la guerra moderna centrada, y con la guerra moderna los elementos prácticos de la caballería se pierden, y ahí es cuando va entrando ahora a través de lo cultural y a través de literatura, el propio Don Quijote, Miguel de Cervantes, Shakespeare, va entrando ahora en la mente de la sociedad. Ya no es la parte formal, sino el hecho de lo que se va a conocer hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que es un ser caballero. O sea, ¿en qué consiste ser caballero? Ser dama. O sea, ¿en qué consiste? Más allá de tener sangre noble, evidentemente va mucho más allá de eso, hay una serie de valores. Un caballero no puede permitirse hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Eso no es de ninguna religión, es un ideal. Entonces, el ideal se transformó y entró, digamos, en la sangre de la sociedad ya de otra manera. Pero cuando nació todo fue en el siglo XII, ahí hay una verdadera explosión. Y este ideal que tú mencionas, que es en sí mismo una religión, que es algo que explicas tú en el libro, que es asombroso, ¿no? Que decías, el ideal caballeresco era una religión que no era un afluente de ninguna otra, una religión con sus ritos, con sus ceremonias, con sus misterios. Sí. Y nosotros también vemos que, bueno, lo explicas tú, ¿no? Que claro, la Iglesia cristiana, al ver la fuerza que está tomando ese ideal caballeresco, que está tan pleno de elementos paganos, pues hace una apropiación, ¿no? de esos héroes, ¿no? de Lancelot. Y entonces nosotros vemos una transición de ese mundo caballeresco lleno de vida, lleno de sin miedos, ¿no? que habla de la vida abiertamente, a ese otro modo de ver al caballero que es más tortuoso, más hablando del pecado. ¿Cuál es la transición que hay del caballero andante, de ese mundo luminoso, a cuando hay esa apropiación por el cristianismo? Claro, es curioso porque en el Quijote es el mismo Quijote que dice la caballería andante es religión. O sea, no es una religión, es religión. O sea, que no necesita de otra religión. Y de hecho, creo recordar que en la obra del Quijote prácticamente no hay valor para lo eclesiástico, salvo, vamos, está el padre del lugar, el cura que quiere sacarle de la locura, y ya está. Y él no menciona nunca nada que tenga que ver nada con en ese caso, la religión cristiana. Y eso obedece a un espíritu primitivo de que al principio la caballería andante era una forma de que el hombre se aproximara a Dios en sí misma, independientemente y sin necesitar a otra religión como ayuda. Lo que no significa que los caballeros no fueran religiosos y no tuvieran sus capillas donde hacían sus oraciones y asistieran a diferentes ceremonias y a la misa, etcétera, etcétera, y que luego todo eso entrase incluso en el grial, ¿no? Pero eso era porque era lo propio del lugar, pero como caballeros eran independientes, o sea, la accesis a lo sagrado de la caballería formaba parte de los valores caballerescos, no formaba parte de nada semejante a... O sea, no era el mismo, era el camino del monje y el camino del caballero, como lo dice Don Quijote muy bien. Y es verdad que a partir de cierto momento vemos textos donde ese optimismo de florecer, el florecimiento del alma gracias al desarrollo de las virtudes en el servicio a los otros, o sea, en el servicio a los otros y en las causas justas, porque la clave del caballero era la búsqueda de las causas justas y lo que le transmutaba eran las causas justas y el esfuerzo y el sudor y el peligro y el que iba a morir, que tenía que enfrentar la muerte una vez y otra vez y otra vez y otra vez.
ese era su camino. Entonces, y se separa del camino eclesiástico. A partir de cierto momento, quizás porque no se hizo buen uso de la caballería como religión, o sea, no quiero criticar porque es todo lo contrario, quizás la orden cisterciense dijo, estos se están perdiendo, o pensaron ellos que se estaban perdiendo, vamos a asociarlos a nuestra filosofía de vida, a la religión, y es verdad que surge una nueva forma de caballero andante mucho más tortuoso. Sí. De hecho, Lancelot era el prototipo de caballero andante, el perfecto caballero. En la segunda parte de la literatura caballeresca, estamos hablando de un siglo o menos de diferencia. En 60 años, de repente, se convierte en el gran pecador, en el peor de los miserables, que Dios le había dado todas las virtudes y no había desarrollado ni una sola. El pobre San Lancelot. Sí. Y ahí queda queriendo llegar al Grial, castigado por el Grial y que no puede verlo, tiene que ver su hijo. Pero curiosamente, el nombre que recibía Lancelot, uno de los nombres es Galahad. Galahad es quien va a conseguir el Grial. Parsifal en una versión, Galahad en otra. Entonces, él mismo era Galahad. O sea, él mismo era el caballero del Grial. Pero ahí se rompió en dos. Se rompe. Y a ese mundo de caballeros se accedía a través de un juramento. ¿Y a qué se juramentaban esos caballeros? ¿Nos lo puedes contar? El juramento, bueno, aparece de forma muy bella en la famosa película de John Boorman, que es la mejor película que hay sobre el mito del rey Arturo, es la de Excalibur, es la mejor. Aparecen todos los elementos básicos muy, muy bien tratados. Ahí aparece una versión, ¿no?, de ese juramento, aparece en la obra de Steinbeck, por ejemplo, en Los caballeros del rey Arturo, que se inspiró en Thomas Malory, aparece también. Básicamente se juramentaban en defender las causas justas. O sea, ellos encarnaban, como después va a decir Raimundo Lulio, encarnaban la justicia de Dios. O sea, ellos son la justicia de Dios. Piensen que en esa época las sociedades no estaban tan desarrolladas como después y no había a quien pedir justicia. Sí, el rey. Bueno, pero el rey estaba muy lejos y en todo caso el rey impartía justicia como al principio lo hacía cualquier caballero andante. O sea, cualquier caballero andante podía oír, juzgar y ejecutar. Esa era la justicia. Para evitar precisamente que triunfaran la malevolencia, la violencia, el rapto, bueno, todos los males propios de una sociedad mafiosa que se desarrolla cuando hay oscuridad, ¿no?, cuando no hay civilización. Y como no había un Estado de derecho, en cierto modo, quien cumple la función de mantener esa ley, que no es solo ley, esto es muy importante. Ellos no son la garantía de la ley del rey, no, ellos son garantía de la justicia. O sea, ellos escuchaban y después actuaban en concordancia. Y muchas veces ellos tenían que luchar contra gente violenta que era muy fácil que perdieran la vida en ello, porque quizás el que era violento pues tenía más medios, tenía más capacidad, tenía más... Pero la idea que estaba implícita es que a mí la diferencia entre tú, malvado, y yo es que a mí no me importa morir. Entonces, si yo no te venzo, va a venir otro caballero que no le importa morir. Y si no te venzo, va a venir otro, y otro, y otro, pero tú vas a morir. O sea, porque no te vamos a permitir. Y eso lo hacían con caballeros degenerados. Cuando un caballero degeneraba, que era lo peor que podía suceder, o sea, alguien que hubiera hecho un juramento de caballero, convertirse en el mafioso del lugar, en un maleante, y robar, y matar, y violar, iba un caballero y le desafiaban uno a uno, no le destruían entre todos. Iban uno a uno, le desafiaba a muerte. Y si no lo conseguía, desafiaba a otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, hasta que él moría. Porque no podía permitirse que un caballero que había hecho el juramento de caballero pues violara, matara, robara, y por veces sucedía. Esta mañana en el taller de escritura hemos estado comentando tu libro. Entonces hemos estado hablando de muchos de los elementos simbólicos que aparecen y hay un elemento del libro que, vamos, que es emocionante, que a mí me ha conmovido muchísimo, que es cuando hablas de las tentaciones que tienen que sufrir los caballeros, ¿no? Como las tentaciones que sabemos que tienen que sufrir los enviados religiosos, ¿no? Como tientan a Cristo, como tientan al Buda, también se tienta a los caballeros. Y
La tentación aparece en uno de los libros, en el libro de Steinbeck, en Los Hechos del Rey Arturo, el Premio Nobel de Literatura, y habla de 4 tentaciones horizontales, 4 tentaciones que tienen que ver con la materia, ¿no? Entonces hace una descripción preciosa describiendo qué 4 elementos nos pueden atar al mundo, ¿no? Entonces dices que una de las reinas le ofrece el sentido de pertenencia a algo, el sentido de que sean miradas con compasión nuestras faltas y que se aprecien nuestros valores, el amor de una madre incondicional, ¿no? Una de las reinas ofrece eso. Otra de las reinas ofrece el cambio de la vida, el poder vivir la vida horizontalmente en todas sus posibilidades, en todo su cambio del amor al desamor, del frío al calor. Otra de las reinas, ¿no? Ofrece el mundo de la sensualidad, todo lo que nos pueden ofrecer los sentidos. Y la cuarta le ofrece el poder. O sea, esas 4 cosas son las que nos pueden atar al mundo, nos explica José Carlos. Pero él luego hace una explicación preciosa que nos explica que todas las sombras proceden de una luz, porque las sombras no pueden vivir solas, son sombras de una luz. Y entonces él explica todas esas sombras que tiene el ser humano, en qué luces se pueden transmutar, que es una explicación preciosa. Entonces, ¿nos puedes explicar cómo podemos transmutar las sombras en luces? Te lo sabe mucho mejor que yo el libro. Yo tengo que recurrir al texto. De verdad que tengo que recurrir. Eso es una escena de Lancelot, que se llama El Castillo de las Damas. Y él sufre la prueba, es raptado de forma mágica y aparece en ese castillo, que luego se deshace el castillo en nubes, en nieblas, cuando termina la prueba. Entonces él tiene que elegir cuál es la mejor reina. Y pues aparecen cada una de ellas gloriosas, son hechiceras todas, reinas hechiceras. Y cada una de ellas le ofrece, pues la una le ofrece la sensualidad infinita y exacerbante y la pasión sin límites, y la otra pues le ofrece el cambio, o sea, porque sin cambio no hay placer que se disfrute. Entonces el ser rey, ser mendigo y tener frío y tener calor y ser amado y ser rechazado, y en ese cambio pues se siente la vida, ¿no? Nos sentimos vivos. La otra le ofrece el abrigo, el amparo, el reconocimiento, el olvido de las faltas que tenga. Y luego está Morgana, creo, ¿no? Morgana de Fels, la que le ofrece el poder. La Morgana le ofrece el poder. Y dice que ella es la más poderosa, que las otras son siervas, y que en realidad el que tiene el poder puede, todo lo que han dicho las otras reinas, lo puede conseguir, pero de una manera, la verdad que voy a leerlo, el texto de Steinbeck, porque es bellísimo. Está en la página 24. El libro es muy, muy bello. El libro de Steinbeck, de los Caballeros del Rey Arturo, no es solo la recreación de la muerte de Arturo de Thomas Malory, él escribe muy, muy bien. Y cuando llega Morgana de Fey, dice: mis sagaces hermanitas te han ofrecido los brillantes jirones de una vestidura, los fragmentos rotos de una imagen sagrada. Yo te ofrezco el todo del que estos retazos forman parte. Te ofrezco el poder. Si deseas mujerzuelas con traje de fantasía, el poder te las conquistará. Admiración, hay todo un mundo ansioso de besar traseros con sus labios babeantes. Una corona, el poder y un pequeño puñal la depositarán en tu cabeza. Cambios, el poder te permitirá cambiar de ciudad como de sombrero y aplastarlas cuando te hartes de ellas. El poder atrae la lealtad sin exigírtela. La voluntad de poder hace que el bebé siga mamando con nostalgia cuando ya está lleno. Le aconseja al niño que robe el juguete de su hermano. Vamos, un encanto. Hace madurar una entera cosecha de muchachas concupiscientes. ¿Qué hace el caballero a arrostrar los tormentos que le darán el galardón a la muerte? El poder de la fama. Porque hay hombres que apilan posesiones que no pueden utilizar. Porque un conquistador se adueña de comarcas que no verá jamás. ¿Qué instiga al eremita a revolcarse en la mugrienta negrura de su celda, sino la promesa de poder, o influencia al menos, en el cielo? ¿Acaso estos santos locos y humildes rechazarán el poder de la intercesión? ¿Qué crimen no se transforma en virtud en las manos del poder? ¿Y la virtud no es en sí misma una forma de poder?
La filantropía, las buenas acciones, la caridad, no son préstamos con el respaldo del poder futuro. O sea que va a derecha al puntito negro que crece que hay en todas las personas. Es la única heredad que no se marchita ni se vuelve tediosa, porque no hay poder que alcance. Un viejo en quien se han secado los jugos de todos los otros deseos es capaz de arrastrarse con sus trémulas rodillas a la tumba sin que sus manos dejen de arañar frenéticamente en busca del poder. Bueno, y así. El poder es algo en sí mismo, una totalidad que se autocontiene, bastándose a sí misma y sosteniéndose a sí misma, inasequible salvo mediante el poder. La sensación de poder vuelve mezquinas las otras gracias y atributos. Este es el don que te ofrezco. Es tremendo, es tremendo. Y en realidad, claro, él dice, yo tengo a Ginebra en mi corazón, todo lo demás, nada me importa, no tengo por qué elegir a nadie. Entonces, bueno, pues le encarcelan y consigue liberarse, y cuando se libera se convierte otra vez todo en niebla. Pero es muy interesante porque, en cierto modo, instinto de poder el alma tiene, porque quiere hacer, quiere crear, eso ya es necesidad de poder hacer. El instinto de abrigo, todos sentimos ese instinto de amparo. O sea, hay una serie de instintos que no podemos rechazarlos, lo que podemos es verticalizarlos. O sea, poderles que no sirvan al egoísmo, que no sirvan a las sombras, que se conviertan en ceremonias de creatividad, de mística, o sea, como si hubiera un cuadrado en la tierra y otro en el cielo. El cuadrado en la tierra son los instintos que crecen en horizontal y arrastran las raíces hacia abajo, pero que hay un cuadrado en el cielo que puede hacer que esos instintos realmente se conviertan en elementos de estabilidad, de belleza, de orden, de armonía, porque no podemos directamente, como explicaba el fundador de Nueva Acrópolis, el alma tiene un camino, si quiere, vertical, sin descanso, sin grados, o sea, sin peldaños, sin derecho, que es simplemente fijar su conciencia en lo real. Pero ese camino muy pocos lo pueden hacer. Entonces necesitamos trabajar con elementos de naturaleza asociados a nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire y nuestro fuego. No solo la línea vertical de luz. Y ahí tenemos que transmutar. ¿Y en qué manera los 4 arquetipos platónicos, o sea, la belleza, la bondad, la justicia, y me falta, y la verdad, pueden, y creo que se puede interpretar el mito o esta escena se puede interpretar como ellas son los instintos y son terribles, y si no responden al alma divina es lo peor que le puede pasar al alma, es su parte diabólica o su parte de raíces en el barro, pero si son transmutados son elementos que permiten, pues eso, el defecto se convierte en virtud. O sea, donde hay una sombra es que hay una luz que puedes ir hacia ella. En tu libro también está muy presente la dama, como en el mito artúrico, con una belleza y una dignidad, una fuerza que es estremecedora. Y tú mencionas, haciendo esa relación que hay entre las distintas culturas, que a Lancelot le educa la Dama del Lago. Y haces mención de otro gran caballero que aparece en el Mahabharata, de Bhishma, el caballero perfecto, que también es educado por la diosa del río Ganges. ¿Qué significa que el caballero Lancelot, el caballero perfecto, sea educado por una dama, por la Dama del Lago? En este caso muy misterioso, no sé, debe haber algún significado muy esotérico, porque en ambos casos, tanto Bhishma en la India, en el Mahabharata, como Lancelot, ellos viven, no es que sean educados solo por la Dama del Lago o del río, ellos viven dentro del río, o sea, dentro del lago. Y el propio Lancelot vive en el lago. O sea, en las versiones más antiguas, él vive en el lago, o sea, dentro de él, no en las orillas. Entonces, como si fuera un prototipo de caballero que viene del cielo directamente. O sea, es un caballero celeste y que encarna con una misión de servir, porque él no va a asumir funciones regias, él va a servir al rey. Cuando podía haber sido rey, él era hijo del rey, en la versión clásica, hijo del rey de Francia. Entonces, es muy misterioso. Precisamente en el Mahabharata, el hecho de querer servir a su padre como rey y que el padre estaba sometido a un chantaje que le hizo una de sus esposas, de que fuera su hijo, el otro,
su hijo quien gobernara y no Bhisma, que era quien tenía que gobernar, eso desencadena toda la escena y todo el terror del Majábharata. O sea, toda la sucesión de adharmas que se van produciendo comienza ahí. En este caso, Lancelot, que podría quizás vencer a Arturo, podría quizás vencerle como caballero, sin embargo, él decide servir. Y en este caso no es que desencadene los males, simplemente es como si él fuera, en un momento determinado, es como si él fuera el alma activa del propio Arturo. Porque Arturo tiene dos fases, como dijo muy bien Juan Carlos del Río, que es autor de una obra sobre el rey Arturo verdaderamente notable. Y él dice que el rey Arturo tiene dos fases, una en que conquista el reino y otra en que aparece y es educado por Merlín primero, conquista el reino después y luego aparece como un eje inmóvil. Él ya no puede luchar, él tiene que dejar que sus caballeros combatan y si alguien incluso lo afrenta, él no puede responder a la afrenta, es el rey, es un eje fijo. Entonces, en cierto modo, los caballeros representan su capacidad de acción, ¿no? Como en el ajedrez, ¿no? Que el rey solo puede mover un cuadrado. Y es como si a través de Ginebra, que Ginebra representaría el alma de Arturo, el alma luminosa de Arturo, como si a través de Ginebra y el amor a Ginebra, que es el alma luminosa de Arturo, se creara un triángulo, que sería, bueno, no es un triángulo amoroso en el sentido feo que se enseña, ¿no? Que el adúltero, ¿no? Lancelot el adúltero, que es como va a aparecer en la parte final del ciclo artúrico, sino ahí es como un triángulo de el rey, su alma luminosa y el servidor de su alma luminosa que es capaz de conquistar lo que sea necesario, el gran conquistador. Como si fuera una especie como de Osiris, Isis y Horus, en cierto modo. Y también hay un elemento muy interesante porque nos hablas de que en el mito artúrico aparece siempre como una polémica acerca de quién sirve a Dios más fielmente, si los caballeros que porfiando, sudando, debatiéndose son los ministros de Dios en la tierra o los monjes que rezando en el monasterio pues sirven a su Señor, ¿no? Y esto aparece también en el Quijote, ¿verdad? Que el Quijote dice, no, los caballeros andantes son los dígitos de Dios, a través de los cuales actúa, ¿no? Y ¿por qué estaba esa polémica? Quiero decir, ¿por qué las mejores almas, por qué se explica en el mito artúrico que las mejores almas que hay en la tierra tengan que luchar y no trabajar igual internamente, que es lo que espera uno de las almas más grandes? Uy, ese es un tema que tengo de polémica con Juan Carlos del Río, precisamente. Esa visión del mito artúrico. Es que él dice que los caballeros son... Y si me estás viendo, le saludo. Y tiene parte de razón, claro. Que los caballeros representan aspirantes a discípulos. Y yo le respondo, ¿aspirantes a discípulos? ¿Quién es superior a cualquiera de los caballeros que rodea a la corte del rey Arturo en virtud? Entonces, ¿cómo pueden ser aspirantes? Lo que tienen que ser, imaginamos que en el mito las almas más grandes que existen en ese momento y que encarnan y que responden al rey Arturo, le están sirviendo. Si son las almas más grandes, no son solo aspirantes a discípulos, deben ser, pues eso, como los que rodean a Cristo en el cielo ya directamente. Bien, ahí eso es un tema de debate. En cierto modo ellos encarnan las virtudes presentes en la tierra. O sea, es como si el monje, a través de sus oraciones, a través de su mística, de su silencio, de su apartarse del mundo, de su tensión interior, de sus luchas internas, pues está haciendo un camino, evidentemente. Nadie niega eso. Pero el establecer y enfrentarse a la muerte una vez y al dolor y al sufrimiento, porque nosotros vemos que en las mismas justas de Dios, no en las justas de Dios, en los torneos medievales que se hacían, muchas veces en un torneo lo normal o en una justa peor todavía, ahí se moría directamente, lo normal era muchas veces o perder y quedar con una herida que te desgarraba durante 3 o 4 meses hasta que te curabas, o
O vencer y lo mismo, o sea, vencías pero con el brazo roto completamente, con una herida que se te salían los intestinos y después de eso, que la curación no sería fácil en aquella época, imagínate, ahora tampoco lo sería, o sea, después de 4 o 5 meses de sufrimiento, ahora vamos a otro torneo, donde otra vez me desgarraron por aquí, ahora me van a desgarrar por aquí, ahora me van a dislocar el hombre. Solo por expresar la búsqueda de la perfección, la búsqueda de lo difícil, la búsqueda de lo... En este caso los torneos era demostrar mi capacidad de ser, mi esfuerzo por ser. Entonces, si eso no está asociado al egoísmo, que eso es divino. Porque la idea del caballero medieval es que son como dígitos de Dios. Ellos van a establecer la justicia de Dios. Y es como si Dios entrara a través de como un dedo tocando su corazón y los despierta. Y no es por ambición. En el momento que el caballero lo es por ambición, como dice Raimundo Lulio en su tratado de caballería, bellísimo por cierto, dice, ahora te imaginas que has hecho tu compromiso. El símbolo de compromiso de caballero era, la entrada a la orden de la caballería eran las espuelas, o sea, las espuelas de oro. Que es curioso, ¿no? O sea, la capacidad de hacer que el caballo, o sea, que representa la personalidad, no se duerma, estar siempre en tensión. La espuela es el símbolo del... Se entraba a ser caballero a través de la ceremonia de las espuelas, que otorgaban las espuelas. Entonces, y ahora te ves con tu escudo, con tus armas, a caballo, más alto que nadie, y piensas que todos te miran. Dice, estás completamente equivocado. No eres tú el primero. Eres tú al servicio de todos. Esa frase es, no eres tú el primero, eres tú al servicio de todos. Entonces, ¿eso no es mística? O sea, eso es mística. Mística no es rezar, mística es dar luz. Si aquel que reza da luz, eso es mística. Si aquel que se esfuerza en ayudar a los otros da luz, o sea, porque lo hace de corazón, con sinceridad verdadera, eso es mística. No podemos decir mística que sea solo un camino o un camino de esfuerzos en querer hacerse, que se ve bien en la segunda parte del ciclo caballeresco, el esfuerzo que se hace en sufrir ascetismos. No voy a cenar, no voy... Bueno, ahora está muy de moda, ¿no? El ayuno intermitente. No voy... Aunque la gente no lo hace como ascetismo. No voy a tal, me voy a pasar frío, como hacían los aztecas, me voy a poner espinas de maguey en todo el cuerpo, porque hay que sufrir, hay que sufrir. ¿Y por qué va a ser eso mística y va a ser menos mística el sufrir por ayudar a los demás? O sea, a través del esfuerzo de ayudar a los demás. Y salir de tu egocentrismo, de tu egoísmo y lanzarte hacia el mundo, porque llevas una llama para poder dar al mundo. Y claro, eso se ve muy bien en el concepto de la caballería más antigua y en el Quijote se ve perfecto. O sea, quizás el mejor tratado de caballería del mundo ya antiguo, pero en el Renacimiento, es el Quijote. El Quijote es un auténtico Parsifal encarnado. Es el loco caballero. Y se ve todo lo que es propio de un caballero en él. No, y el Quijote, yo creo que el Quijote de Cervantes tiene una categoría parecida a la que tiene el teatro mistérico, en el sentido de hacernos comprender aquello que está oculto, porque mira que en el aspecto formal es ridículo el caballero. Es un caballero de 50 años, que tiene un jamelgo que se cae, que lleva armas que están oxidadas, y en cambio todos los lectores comprendemos que ese aspecto formal no sirve para nada y que es la fachada engañosa de un caballero de verdad. Nadie piensa que el Quijote no es un caballero. Entonces, a mí yo no sé si Cervantes se dio cuenta de eso, de esa labor de hacernos comprender lo que no se ve. Pero es estremecedor. No, él le maltrata. Como decía Rosso de Luna decía, y ya se quejaba además, Rosso de Luna decía que Miguel de Cervantes maltrata al Quijote. O sea, lo pone a prueba dura, lo pone en las situaciones más terribles, hasta el punto de que podemos pensar muchas veces que está loco, y en cierto modo lo está, una divina locura, y que nos provoca reacciones enfrentadas. Una reacción de decir, qué maravilla, y otra, por favor, no te pase, te estás ya pasando. Lo maltrata, pero yo creo que lo maltrata intencionadamente. O
sea, creo que lo maltrata, o sea, lo pone en situaciones extremadamente difíciles, casi maltratado, para hacer más contraste con Sí. el caballero interior, que, vamos, que es impecable, es impecable. O sea, lo que él hace, lo que él dice, los esfuerzos que hace, la ausencia absoluta de temor que tiene. Eso hay varias, la famosa escena esa de Sancho Panza haciendo sus necesidades, muerto de miedo por un sonido de batanes que había, parecía que eran de gigantes, y estaba tan muerto de miedo que no quería separarse del Quijote, y le agarra, y el Quijote comienza a sentir el olor del muerto de miedo. Dice, creo que estás haciendo algo indecoroso estando junto a mí. Y él no siente un átomo de miedo, no hay un átomo de miedo. Si eso es aventura, la aventura es el camino del destino, es el camino del alma. Te lleva a la muerte, te lleva a la transfiguración, te lleva a donde lleve. Y la entrega total a lo que hace es sobrecogedor. Porque claro, parece, como él vive en un mundo de caballeros, es un misterio. El Quijote es un misterio. Hay un capítulo donde se habla y establece una relación entre... Porque es curioso porque el manuscrito que el escritor de Parsifal, que es el Caballero Loco, precisamente, de Wolfram von Eichenbach, creo recordar, Sí. él dice que encontró este texto, es un recurso retórico siempre, encontré esta obra en un anticuario, en una feria, escrita en caracteres arábigos, ¿no? Pues eso aparece en el tratado de Wolfram von Eichenbach, y era un manuscrito que se lo dio un tal, pertenecía a un tal Quillote. Quillote. O sea, es un caballero loco. Parsifal es un caballero loco, está también en su divina locura. Lo encuentra el manuscrito en Toledo. Wolfram von Eichenbach dice que lo encuentra en Toledo, el otro es en Alcaná de Toledo. Habla de un personaje que es un loco caballero. ¿Y cómo se pronuncia Quijote? Pues nosotros lo pronunciamos Quijote con J, pero ¿cómo se pronuncia Quijote? Quillote sería la J. Quillote. O sea, está hablando de lo mismo. O sea, está veladamente diciendo, aquí tenéis al verdadero caballero loco, al verdadero conquistador del Grial. Yo creo que es una forma indirecta de decir eso. Bueno, luego tú hablas sobre el simbolismo de los caballeros, que la verdad es que es bellísimo, porque todo está lleno de unos símbolos, ¿no? Cuando hablas de Sir Gawain y mencionas, ¿no? Que aquí esto es un capítulo que está muy bien porque José Carlos Fernández nos explica qué es lo que desean las mujeres, ¿no? Él lo revela en el libro. Yo no lo digo, lo dice. Un manuscrito. Pero él lo sabe. Un manuscrito escrito en el siglo XV. Sí. Y entonces nos cuenta una aventura maravillosa de que a Sir Gawain por defender, por ser el defensor a ultranza del rey Arturo, ¿verdad? Como Lancelot lo es de Ginebra. Entonces, Sir Gawain tiene que casarse con una bruja horrenda. Y entonces, él para salvarlo... ¿no? Y si no muere. O sea, el rey Arturo muere muere si no responde una pregunta, que era qué es lo que quiere realmente las mujeres. Y entonces, y él pregunta a todo el reino. Sí, ¿no? Entonces él nos cuenta cómo Sir Gawain tiene que casarse con... No, pero antes de eso. Bueno, si no tiene gracia. Cuenta que eres la fuente, tú cuéntala que eres la fuente. No tiene gracia. Entonces pregunta a todas las mujeres del reino, ¿qué es lo que quieren las mujeres? Y claro, encuentra miles de respuestas diferentes, con lo cual tiene un dolor de cabeza, porque ahora, ¿cuál de ellas es la válida? Y una bruja se encuentra con ella y le dice, ninguna de esas respuestas es válida. Y solo yo te puedo decir la respuesta válida. Y si no, además vas a morir, porque si no respondes a esta pregunta vas a morir. No recuerdo muy bien la historia porque moría en la aventura de la dama Ragnell, que está asociada a Sir Gawain. Sí, moría Arturo, ¿verdad? Moría Arturo si él no hacía el sacrificio. Si Sir Gawain no hacía el sacrificio, ¿no? Claro, no. Moría Arturo porque no obtenía la respuesta. Sí. O sea, él tenía que encontrar la respuesta. Y claro, entre 1000 respuestas, la probabilidad... ¿Y qué juicio tenía él para escoger entre las 1000 respuestas cuál era la cierta? Si él, en fin, no era mujer, ¿no? Entonces esta bruja le dice que ella sabe la respuesta y que su respuesta es inequívoca, o sea que
pero que tiene que casarse con el mejor de sus caballeros, que esta es una idea muy interesante, porque así como Sir Lancelot es el primer caballero y el gran servidor de Ginebra, que es servidor continuo en todas las causas de Arturo directamente es Sir Gawain. Entonces, pues él dice, si hay que casarse con quien sea, me caso yo. Y entonces, se tiene que casar con una bruja, que la descripción que hacen de la bruja es sí, una tremenda. descripción notable de lo fea que es y de lo que comía. Comía como un cerdo. Delante de todos, saltando improperios, babellando. No, estoy hablando en portugués. Babeando. Salen palabras portuguesas de... Y él le trata Sir Gawain, claro, el pobre... Dice, yo me tengo que casar con... Pero ahí tiene que salvar a Arturo. Y le trata con una cortesía que es conmovedora, porque es el señor de la cortesía, Sir Gawain. Le trata como si estuviera con una cortesía tremenda. Y llega el momento que se la tiene que llevar al dormitorio. Y el caballero dice, bueno, pues si hay que ir, pues se va, ¿no? Y tiene que ejercer maritalmente. Sí. Y entonces, y el pobre... ¿verdad? Él va con la bruja, ¿no? Se va al dormitorio y en el momento que él decide, ¿no? Decide entregarse completamente, la bruja se transforma en una beldad, en la dama más bella, ¿no? Y le da esa respuesta, ¿no? Que era lo que querían los mujeres. ¿Cuál era la respuesta exacta? ¿Te has olvidado? En tu libro decías que lo que quería una dama era... Es que hay una palabra exacta, no quiero traicionarla, porque tengo la idea, la entrega total. Esa es la entrega incondicional. Porque está la palabra exacta que aparece en el manuscrito de lo que quiere la dama de su caballero. Aquí. Lo que la mujer, no es la dama, lo que la mujer quiere del hombre es la entrega incondicional. ¿Es verdad? Sí que toma. Nosotros no podemos responder. Y bueno, otro de los símbolos preciosos que aparecen, bueno, símbolos, el capítulo de Lancelot, ¿no? El de el caballero de la carreta, teniendo ese capítulo que describes, el caballero de la luz, el más digno, el que más honor tiene, llevado por una carreta, que era donde iban los ajusticiados, ¿no? Sí, sí. Sí, iban los ajusticiados. En los pueblos había solo una carreta. Estamos hablando de la Edad Media profunda. Entonces, en esa carreta era donde llevaban a los ajusticiados. O sea, aquellos que habían robado, matado, violado, los llevaban a cortar la cabeza. Y bueno, es también el símbolo del carro de heno, ¿no? Que vamos a ver en el arte como símbolo del mundo. O sea, era estar en una carreta. De hecho, quedó el refrán de cuando veas una carreta, santíguate. O sea, santiguarte, porque estar en una carreta era el peor signo de ignominia, solo que te vieran subido en una carreta, de en pie, claro, subido en pie. Y a él no le importa subir a la carreta si con la carreta va a llegar a donde tiene que llegar para salvar a Ginebra. Y claro, Sir Gawain, que es más delicado, que también está en esa aventura, dice, yo soy caballero y voy a hacer lo que sea necesario, pero no me subo a una carreta. Es muy bello porque también en el libro dices, o sea, él como tenía una misión que hacer, no le importaba, no le manchaba ir en la carreta. Y luego tú lo relacionas, luego haces una mención de Ivaín, ¿no? El caballero del León, que cuando él falta a un juramento, que tenía que volver en un año, ¿no? con la esposa con la que se había casado y no vuelve, se revierte en un estado animal, en un estado salvaje. Entonces pierde su condición de caballero y come como un bestia y tiene un comportamiento animal. Ni habla, deja de hablar. Es un animal, se convierte en un animal y pierde memoria. Ya no está la persona, lo que está es un animal, por faltar a un juramento. Y tú mencionas que luego cuando él vuelve a su condición de caballero, él en su pasado no está ese hecho. Claro, o sea, porque el caballero y el ser humano es aquello que desciende y está. En el momento que no está, lo que está es un animal. Sí. Voy a contar una historia curiosa. Quizás conocen al profeta durmiente, Edgar Cayce, oyeron hablar de él. Edgar Cayce, uno de los casos más notables y de los primeros que tuvo,
era una familia, unos padres que le llevaron a un niño que no hacía más que dar gritos, gritar y darse de golpe contra las paredes. Entonces le habían llevado a varios médicos y no tenían ni idea qué era, ni idea. Y bueno, pues hablaron de esta persona que entraba en sueño, entraba en una especie de somnolencia, quedaba soñando y de repente daba la respuesta de lo que tenía. Y entonces pues él se puso a dormir y luego no recordaba nada, ¿no? Edgar Cayce. Se puso a dormir y dijo, en el nervio tal, del diente tal, está presionándolo. Pues le hacen así, le quitan el diente, ¡pum! Y se acabó. Dejó de gritar, de dar... O sea, se pasó meses gritando, de dolor, gritando. Claro, qué horror, más el niño no se acordaba de eso. O sea, cuando él vuelve, no recuerda nada de eso. Él no estaba ahí. O sea, debe haber un grado de sufrimiento donde el alma no soporta, o un grado de degeneración. En este caso, en el momento que él incumple el juramento, una especie como de reina hada, porque es una especie como de reina hada, y le tiene que devolver el anillo, ahí él comienza a degradarse hasta que se convierte en un animal y claro, ahí el alma del caballero se va. Y lo que queda es la bestia. Y cuando él recupera conciencia, pues le visten como un caballero, le dan comida que no es... Porque comía como un animal y sangre y carne. Cuando ya un monje le va alimentando y luego finalmente le curan con un producto, con un ungüento que era milagroso, etcétera, etcétera, es como si despertara. Entonces, una mención que es muy bonita, ¿no? Que hablas de la memoria como fidelidad a uno mismo. Tú decías, él como en su identidad de caballero, eso indigno no estaba. Entonces, Claro. por eso no está Claro. en su memoria, ¿no? Que es muy bello. Y luego, en relación a cómo hoy en día se ha cambiado, ¿no? Todo ese ideal caballeresco, porque nosotros vemos que hoy en día es como si no existiera un equivalente de esa grandeza. Quiero decir, porque nosotros como escuela de filosofía no pretendemos otra cosa que en otros tiempos y adaptados en el mundo en el que vivimos, que ese sueño que tenían los caballeros y las damas, ¿no? Pero en la cultura popular todo eso se ha cambiado, como en la cultura del cómic, ¿no? Pero de hecho también, o sea, es incluso los elementos dignos de la caballería es lo que nos hace amar a Asterix, porque lo que amamos de Asterix es que es un caballero, que es decir, que no falta a su palabra, que cumple sus misiones, o lo que nos gusta de Harry Potter o de El Señor de los Anillos, pero ¿cómo podríamos hacer para que los jóvenes que tienen en su corazón, porque vamos, los jóvenes se vuelven locos por el Marvel y todo eso, por los elementos del mundo caballeresco, que tienen una fuerza tremenda? ¿Cómo podríamos hacer para que la gente joven sepa que no hace falta solo leer eso, sino que el ideal del que habla, que nos inflama, es un ideal para vivir, no para leer novelas, ¿no? Bien, esa pregunta no es una pregunta fácil, pero digamos que es cierto que todo el universo Marvel, etcétera, etcétera, yo era un consumidor de Marvel en mi adolescencia, de los grandes consumidores, pero es cierto que el superhéroe no te deja ver el héroe, eso es una realidad, o sea, generan fantasías que son tan fantasiosas y donde lo que se valora muchas veces son elementos externos, porque ¿qué hay de heroico en que te pique una araña radiactiva? Te picó y ya está. Y yo me acuerdo de mi adolescencia que iba ahí buscando arañas para que me picaran. A ver, quería tener superpoderes. Era así, ¿verdad? Bueno, una parte de mí no lo creía, pero hay una parte de mí que sí lo creía. Y yo entré en la escuela para tener superpoderes. Para eso entramos en la escuela, para desarrollar los poderes del alma. Uno piensa que van a ser cosas así más tipo doctor, ¿cómo se llama este mago de Marvel? El extraño, el doctor, me encantaba el doctor extraño. Luego me di cuenta que el camino es más arduo de lo que parece. Es mejor ir barriendo los primeros peldaños a ver si alguna vez se llega. Pero claro, el superhéroe mata al héroe. O sea, se deja de ver el héroe. El héroe es un hijo de un dios, pero es un mortal. Entonces,
en lo que se caracteriza que es hijo de un dios es que en algo lo tiene muy fuerte, pero es humano. No sé, Hércules la fuerza, no sé, Eneas la piedad, el sentido de piedad, pero son virtudes humanas, son humanas, divino-humanas, no es nada de un universo diferente. Entonces, claro, la exageración con respecto a eso no es lo mismo el Señor de los Anillos, porque eso sí que es un mundo caballeresco real. Simplemente se creó un escenario diferente, pero es muy verosímil, dentro de su propia tónica, ¿no? Pues se convierte casi como en una alucinación. O sea, la gente alucina, siente placer, no siente la necesidad de recrear, siente una especie como de placer, y después a la vida oscura, mediocre, ceniza. Y yo creo que lo que hay que hacer es que los jóvenes vean que hay gente que vive los ideales caballerescos de verdad. Y que el ser humano tiene una dimensión que, si no responde a esos valores, es mediocre, es vulgar, es gris, y que eso existe, y que eso permite entrar en una especie como de aventura interior, de vivencias que se pueden transmitir, y que hay un camino que lleva a eso, y que tiene que ver, evidentemente, con el conocimiento de sí mismo. O sea, es como si, en la medida que vas avanzando en el conocimiento de ti mismo, van surgiendo esas posibilidades. Y luego, bueno, tenemos ejemplos, todos los grandes sabios, místicos, héroes verdaderos, no superhéroes, héroes verdaderos del pasado. La historia creo que puede ser muy alentadora, ¿no? Leer historia, y sobre todo bien narrada, y desde luego, como decía el fundador de Nova Acrópolis, los héroes actúan como tal porque son hijos de los dioses, dioses en un sentido metafórico o idealista de la palabra, en el sentido de que sienten la presencia de lo sagrado, y esa presencia los mueve a hacer cosas en pro de los demás. O sea, un héroe no es el que se lanza con alas de estas de murciélago a toda velocidad y que mueren, en 10 años murieron casi todos. ¿Cómo se llama este deporte? O sea, no es el que se bebe del cáliz de la adrenalina. Y sí, realmente nadie le resta su valentía, nadie. Pero ser heroico es hacer hazañas luminosas en relación con los otros. Lo otro no es heroico. O sea, eros es el amor, ¿no? Lo heroico es el amor. Y el amor es la luz que llega al corazón de todo lo que existe. No es hacer cosas simplemente que la adrenalina te estimule. Voy a estar, no sé, ahora, gente que trabaja en cómics, por ejemplo, en vídeo, voy a estar una semana sin dormir haciendo vídeos. Eso es heroico. Eso es un desafío, no deja de ser interesante. Pero si no hay una especie como de elemento de oro ahí, una especie como de rueda de oro, que haga que la gente encuentre vivencias, y un maestro, o alguien que guíe por lo menos, no un maestro quizás con letras mayúsculas todas, que eso es difícil, pero alguien que guíe y que sea un ejemplo también, pues yo creo que es fundamental. Y que la gente entienda eso, y que lo viva, y que encuentre un atanor de transformación, un lugar donde vea que eso es posible. Y tenemos los ejemplos de toda la gente que se entrega a los otros. Ahí vemos que es posible. Y has mencionado a Eros, y el caballero tenía que amar para poder luchar, tenía que amar. ¿Por qué es necesario amar para poder realizar las grandes empresas? Porque el amor es la gran fuerza que sostiene el universo entero, ¿no? Como dice Verdi, que hace girar el universo entero. Entonces, sin amor, ¿cómo se va a mover nada? ¿Cómo vas a mover los corazones de los otros? ¿Cómo vas a mover las palabras y que salga algo que tenga sentido? O como dice el Quijote, ¿no? Sin amor, sin Dulcinea, sin el amor a Dulcinea, yo no era capaz de sostener un vaso. Se me caía el vaso. Entonces, eso es una vivencia. El amor es el gran poder del alma del mundo que lo mueve todo. Entonces, el que rechace esos caminos del amor, y digo el amor con mayúsculas, o sea, la vivencia profunda de algo eterno que quiere salir desde el corazón hacia afuera. Pues claro, eso, un caballero seco, ¿no? Un caballero seco, un caballero sin... que después en el mundo cristiano se va a transformar todo eso en relación a lo religioso, ¿no? A la Virgen María, a Cristo, amor a Cristo, pero en la primera parte del ideal caballeresco no es el amor a la dama. A la dama es la encarnación del doble luminoso, que es como si fuera, pues eso, la luz divina
la Shekinah hebrea, ¿no? La luz divina que te está llamando desde lo superior. Y se hace en nombre de esa luz divina, que es la que se posa en tu corazón y la que te da alas, y la que te da fuego a tu palabra, y la que da fuerza a tus gestos, ¿no? Bueno, José Carlos, tú también nos has llenado a nosotros de fuego, de fuerza y de belleza a través de tu novela. Y bueno, mi jefe aquí, el director de filial, ya me ha dado permiso para que vengas a presentar el próximo libro. Y yo públicamente aquí ya le pido que me deje entrevistarte otra vez, porque si no, a ver si me quitan el sitio. Y te agradecemos de todo corazón el libro, que es bellísimo, y que nos hayas ilustrado y con tantísima generosidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti.